Miguel Belén, Ana Bosé, no, Miguel Bosé, Ana Belén. Pues vamos a hablar de estos dos artistas, más o menos casi de una generación muy similar, ya que Miguel Bosé tiene 69 años y Ana Belén 74, pero sí, vamos a hacer un pequeño resumen, sobre todo del momento actual, que es quizá, por supuesto, lo que más nos pueda interesar en el aquí y ahora. Vamos con ello. Pues sí, vamos a hablar un poquito de estos dos artistas, como os decía, principalmente porque justamente estaban un poco ahí alineados los dos. Ana Belén presentando un nuevo álbum que hacía también unos años que no sacaba eso, un año o un álbum nuevo en la discografía suya particular. Y por otro lado, Miguel Bosé, que ha vuelto a los escenarios después de prácticamente 8 años con el tema de la pandemia, el tema de la voz que tuvo, problemas, etcétera. Bueno, pues ha estado también ahí aparcado y ahí está, ahora mismo está recorriendo nuestro país, aquí en España, en diferentes puntos, en diferentes lugares. Miguel Bosé, todos sabemos de que, bueno, pues desde el año 1971 empezó a despuntar como actor, claro, al ser hijo de Lucía Bosé y del señor Luis Miguel Dominguín, el famoso torero español, pues las puertas se le abrieron por todos los lados, porque el enchufe que podía tener era bastante importante. Aparte de que el chaval por aquel entonces, bueno, apuntaba maneras y no quedaba mal delante de una cámara y no quedaba mal en una serie de cuestiones que, bueno, pues vieron que podía haber negocio y más cuando tenía los papas que tenía detrás en sus espaldas. Y él fue arrancando hasta que en el año 77, después de haber hecho un pequeño single con Camilo Sesto, que no tuvo ninguna repercusión, pero le animaron para decir, venga, tira para adelante con CBS, fue, y ahí apareció Linda. En el año 77, en el famoso Florida Park, con José María Íñigo como padrino, y ahí prácticamente de la noche a la mañana Miguel Bosé rompió pues con todo, porque se hizo enseguida famoso, empezó a vender discos, como se dice popularmente, a tutiplén, y a mí particularmente me gustó su puesta en escena, entre otras cosas porque vi un signo de rebeldía bastante acentuado y bastante importante, como se llama su gira actual. Algo que yo particularmente también desde pequeño, desde mi más tierna juventud, pues dentro de mí también se movía algo de esto. Es cierto que en los años 70, prácticamente a los años 80, pues fueron años, pues eso, de rebeldía, la famosa década prodigiosa, y digamos que, bueno, pues me identifiqué, más allá de que guste más su tipo de música, guste menos, etcétera, que a mí particularmente, pues no puedo decir que no me agrade, todo lo contrario, desde su origen, pero sí que esa rebeldía que rompía moldes con todo y con todos. Por supuesto, las críticas, los juicios también fueron mayúsculos. Claro, esa generación de ver a un chaval pues moviendo sus caderitas, con esa forma de vestir, esa forma de llevar el pelo, esos movimientos tan sensuales y tan, entre comillas, eróticos y provocadores. Bueno, pues todo eso, lógicamente, había gente que enseguida apostó por él y el club de fans prácticamente nació a raíz de Miguel Bosé. Y también luego, pues en un momento un poquito con el famoso dúo de los Pecos, pero también hubo muchos detractores y detractoras, como él decía, iba por la calle y le insultaban, incluso le escupían, es decir, que desde el principio, incluso leyendo un poco su infancia, pues también tuvo que pelear con todo y contra todo, porque su padre, por un lado, quería que él fuese de una manera determinada, que él no lo era, la madre, por otro lado, intentando que el hijo bueno fuera floreciendo en base a lo que él era, y también tuvo que romper muchos moldes y entre otras cosas, pues sobre todo con ese padre que era muy, no que fuera presente físicamente porque viajaba mucho, Luis Miguel Dominguín, y tenía una vida muy, entre comillas, un poquito alocada, ¿eh? Y de hecho ya sabemos que su matrimonio con Lucía Bosé al final acabó como acabó.
Pero es cierto que Miguel Bosé pues tuvo que poner, dar un puñetazo en la mesa y decir, no, yo no quiero ser torero, por ejemplo, y quiero dedicarme al mundo del baile, al mundo de la música, que era todo lo contrario a lo que Luis Miguel Domínguez pensaba que podía ser su hijo, que entre otras cosas era que fuera también torero como lo era él. Es decir, ya desde pequeño, en base a ese sufrimiento también que pasó muy importante en ese seno familiar, pues él empezó a rebelarse contra todo ello. Y así ha sido continuamente en toda su carrera. Él rompió, como decía, moldes de todo tipo e incluso cuando ya llevaba unos años en el mundo discográfico y grabó el famoso LP de Made in Spain, pues ahí él vio de que tenía que dar un giro a su carrera artística y CBS pues no estaba por la labor, quería que fuese ese, el ídolo de las jovencitas, que siguiera vendiendo los discos que había vendido hasta la fecha y que no quería que eso se rompiera o que cambiara por otra cosa. Y Miguel Bosé sí quería cambiar su tono de voz, quería cambiar su puesta en escena, su tipo de música, de letra, así que bueno, pues rompió con CBS y fue la Wagner la que dijo, venga, apostamos por ti, y ahí apareció el disco de Bandido y su nueva etapa, en la cual también él se reveló. Y además de una manera muy fuerte, porque era un salto, entre comillas, al vacío. No sabía muy bien qué iba a poder pasar, si iba a haber éxito o no iba a haber éxito, iba a ser un fracaso o todo lo contrario. Y cambiar de compañía, cambiar de condiciones, eso no lo hace cualquiera. Lo más importante es decir, mira, sigo por aquí, tomando la sopa boba, sigo llenándome los bolsillos y que aguante lo que se tenga que aguantar. Pero él no, él se arregló y dijo, muy bien, no están de acuerdo, esto es lo que yo quiero hacer, pues punto y final. Continuó con esa carrera de Wagner, con su Bandido, con Salamandra, con XXX, bueno, todos los discos que de hecho tiene por lo menos, bueno, creo más de 20 álbumes y ha vendido más de 60 millones de discos, es decir, que es una persona que no solamente aquí en España, sino prácticamente en el mundo, en Sudamérica, para qué vamos a hablar, pues el éxito ha sido muy fuerte, muy contundente, que también él ha tenido que luchar para mantener ese equilibrio, esa armonía que no es nada fácil y de hecho hubo una época que estuvo ahí bajillo porque eso se lo comía en vivo en todos los aspectos, tanto la discográfica como los fans, como todo el mundo de conciertos, prácticamente un disco por año, en fin, era un momento muy fuerte, más unido al cine, porque Miguel Bosé, como decía, empezó con el cine, pero no lo abandonó durante su carrera discográfica. Hizo varias películas, quizás la más conocida y más famosa por el famosito director Pedro Almodóvar, la de Tacones Lejanos, haciendo de juez, haciendo, bueno, un papel bastante importante. Y él siempre ha estado ahí hasta que ha llegado un momento que dijo, bueno, pues yo me quiero centrar en el mundo de la música y ya ha ido aparcando el tema del cine, el medio audiovisual, salvo los vídeos acompañando a las canciones que ha ido desarrollando en estos últimos años, y esa rebeldía la ha seguido acompañando en todos los sentidos. No solamente ya aparte de su sexualidad, que aunque él la ha tenido no aparcada, pero no de cara al público, pero también, bueno, pues la bisexualidad tampoco es que sea algo que sea ahora más, pero hace unos años eso no estaba muy instaurado y estaba muy introducido en la mente del público, ¿no? Cosa que, bueno, pues él así lo sentía y así lo hacía y así lo vivía. Pero que es una cuestión aparte de su vida privada, que ahí yo creo que tampoco hay que mayor ni entrar, ni dejar de entrar, ni de salir, ni de dejar de salir. Y esa rebeldía, como decía, ha ido acompañándole siempre. Y eso a mí particularmente me ha gustado. Con errores, con aciertos, como nos pasa a todos, eso es lógico, pero ser coherente con lo que uno siente, con lo que uno piensa y hacerlo y manifestarlo, no solamente en el mundo profesional, sino incluso a nivel también personal. Y esos cambios, porque él, por ejemplo, como comentaba, él incluso apostaba por el tema de hecho, apoyó al Partido Socialista, tal, pero luego se ha ido dando cuenta de que aquello no funcionaba, de que las personas que estaban, hasta que ha llegado un momento que ha sido, entre comillas, apolítico. Y todo eso ha sido una transformación, un cambio que yo aplaudo. Y ya sabéis que yo lo he defendido en muchos vídeos,
que hay que apostar por el cambio, un cambio meditado, un cambio consciente, un cambio reflexivo, un cambio de fondo, un cambio de que realmente uno haya visto los más, los menos, las luces y las sombras, y llega un momento y dices, mira, sí, hasta ahora ha sido así, pero a partir de ahora es asado. Y Miguel Bosé lo ha hecho. Y eso para mí, bajo mi punto de vista, hay que aplaudirlo. Y ojalá, como también he dicho muchas veces, muchos artistas hicieran lo mismo, y ya no solamente artistas, sino cualquier persona común y corriente, en el sentido de que tenemos que estar abiertos a todo, ser perceptivos, ser receptivos, y en base a lo que nos acontece y a lo que vamos viendo y experimentando y conociendo, pues decir, bueno, continúo por aquí o no, o cambio por aquí o hago por allá. Pero cuando uno se sectariza, se pone una venda y no quiere ver nada más, eso es lo peor que puede haber, no solamente en el mundo profesional, sino sobre todo en el mundo personal. Decía que cuando la pandemia también, bueno, pues fueron a su yugular y algo más, porque él defendió una serie de cuestiones que no eran las oficialistas, que no eran las que nos vendían tanto en los diarios, tanto en las emisoras de radio, tanto en las cadenas de televisión, gobiernos políticos, sino que él defendía otras cosas. Ahí no voy a entrar si hacía bien o no hacía bien, si estaba en lo correcto o estaba en lo incorrecto, pero era, vuelvo a repetir, coherente con lo que él pensaba y sentía. Y lo defendía a costa de mucho, porque su prestigio, la visibilidad que tenía, dice el público, le intentaron emborronarlo todo lo posible y un poco más, porque claro, no estaba en la línea de lo oficial, en la línea de lo gubernativo, en la línea de lo, entre comillas, lógico y normal. Y eso, por supuesto, pues en el mundo que vivimos, que es un país libre y democrático y tal, no lo permite. Como siempre decía, esto es una democracia dictatorial, porque realmente cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera pensar, a hacer lo que tenga que hacer, sabiendo que no está perjudicando a nadie, pero no. Tienes que pensar, tienes que sentir y, por supuesto, tienes que hacer lo que el gran rebaño, manipulado por, hace, piensa y siente. Y Miguel Bosé no va por ahí, nunca ha ido por ahí y sigue sin ir por ahí. Así que yo desde aquí pues me alegro mucho de que después de esa pausa que ha tenido tan importante, entre otras cosas, como también comentaba al principio del vídeo, pues ese problema de voz, que por supuesto todavía continúa ahí y se va recuperando poco a poco, pero que haya luchado y ha dicho, aquí estoy. Y él ha visto cómo la gente responde. Y la gente responde ya no solamente por esa resiliencia que él tiene que de resurgir de las cenizas, decir, aquí estoy de nuevo delante de un escenario, sino también aplaude, y lo sé porque lo he comentado con mucha gente cercana, de que también la aplauden y la acompañan por ser valiente, por ser rebelde con causa, bajo mi punto de vista. Y eso la gente lo aplaude, lo premia. Dice, ole y chapó. Ya no más de que le guste como artista, como cantante, como... Por supuesto, ahí está y debe de estar. Pero también lo consideran una persona de que es, como decía antes, valiente, no un cobarde, no un vendido a todo lo que ya conocemos, sino aún en contra de su propio prestigio, en contra de su propia economía, porque es su trabajo, etcétera, etcétera, él defiende lo que siente y piensa. Y eso es chapó. Por el contrario, tenemos a Ana Belén. Ana Belén, por mi parte, siempre también ha sido una artista que a mí me ha encantado, como actriz, como cantante, realmente en todas las facetas que ha hecho Ana Belén, yo siempre he estado ahí y he intentado verla siempre que he podido. Y tengo cantidad de discos suyos, de conciertos, porque es una persona que siempre me ha gustado. Y de hecho Miguel Bosé y Ana Belén han tenido siempre mucho feeling y han compartido muchas cosas juntos, de dúos, en canciones, en actuaciones, en entrevistas. Y por eso digo que a mí Ana Belén siempre me ha gustado muchísimo en todo, pero a diferencia de Miguel Bosé, está mucho más sectarizada. Ella en su origen era una persona muy comunista, por supuesto, muy genial, muy bien,
ahí vio de que aquello no funcionaba y ahí sí que actuó coherentemente, dijo, esto ya no es lo que yo pensaba, lo que yo he vivido, lo que yo creía. Así que me voy a regular, voy a cambiar esto por esto otro. Y aunque, como dice ella, de izquierdas, quizá un poco ya más en el aspecto más socialista, más que comunista, pues ahí ha estado. Y me parece muy bien. Lo que me entristece mucho es que Ana Belén, y sobre todo las últimas declaraciones, por ejemplo, que ha hecho, dices, Ana, por favor, que tienes 74 años, ¿no? Y que tienes ya una experiencia de vida importante, que has vivido muchas cosas. ¿Cómo puedes decir en unas declaraciones que ha hecho hace pocos días, cómo no, en la cadena SER con la señora Barceló, decir que, vamos, que lo que está pasando ahora en el gobierno no es nada en comparación con lo que está pasando en el mundo? Lo nuestro no es nada. No es nada, Ana. Seguro que no es nada. No es tu país. No es donde tú vives. No es donde tú te desarrollas. Tú, tu marido o tu pareja, tus hijos, tu familia, tu público. ¿Es más importante Ucrania, como tú decías? ¿O es más importante, como le pasa también al señor Bardén, Gaza, que señalar o decir, pues sí, efectivamente, lo que está pasando aquí en España, vamos, no tiene nombre. Esto es una vergüenza, como hablaba en un vídeo anterior que decía José Sacristán. Esto no se puede, no se puede soportar. Hay que ir a lo que sea, a unas nuevas elecciones o lo que sea. No, minimizarlo como si, bueno, no fuera una cosillas, pero cosillas. Se está hundiendo el país, Ana Belén, en todos los sentidos. ¿No lo quieres ver o no lo ves? Y pones el foco donde lo ponen todos, porque claro, hay que tapar, hay que esculpar, hay que minimizar. Que en vez de los socialistas fue Pedro Sánchez fuera de otro o de otra. Madre mía, incluso por menos. Bueno. Entonces, a mí esto es lo que me da pena. Veo la figura de Miguel Bosé coherente y en línea con lo que es realmente y con lo que existe y con lo que hay, por gracia o por desgracia, y en cambio Ana Belén pues está eso, dogmatizada, abducida por ese movimiento que sí, muy respetable, como he confesado hace años, que también profesaba ciertas ideas muy parecidas o similares, en este caso como Ana Belén, pero cuando ves, lo que no puedes decir es que fíjate lo que está pasando aquí al lado. ¿Cómo que Ucrania está aquí al lado? ¿Qué te toca a ti, Ana? Lo que te toca a ti es lo que está pasando en tu país. Y eso no tiene importancia. Tiene mayor importancia lo que pasa en otros lugares, en otros sitios, que por cierto, me parece que tampoco te has informado muy bien de lo que realmente está pasando en Ucrania y con Zelensky ahí en el centro del huracán. ¿Verdad que tampoco te has informado adecuadamente? Te dejas informar pero no en lo que es la realidad. Como también pasa con Gaza, solamente los israelitas son los malos de la película, ¿verdad? Nadie más lo es. Y con eso vuelvo a repetir, como he dicho en alguna ocasión, no estoy defendiendo a nada ni a nadie, pero hay que dar a cada cual lo suyo. Y lo más importante es tu propia casa, es tu propio país. Porque yo puedo ver un desastre en una casa más allá o en un barrio más allá, en una ciudad más allá, pero la que tengo que cuidar y la que tengo que ver y por la que tengo que intentar luchar y cambiar es por la mía, por mi casa. Y no que aunque mi casa esté patas arriba y esté pasando lo peor de lo peor, no, pongo una cortinita, echo un poco de fufu y fíjate lo que está pasando en el otro lado. Claro que lo que está pasando es grave, por supuesto que lo es, pero no es menos grave porque es donde estás tú viviendo y donde tú resides y donde tú eres. Entonces ahí vemos, curiosamente, la cara A y la cara B de lo que es el mundo artístico. Los pocos y pocas que son valientes y coherentes dicen, esto es, y los más sectarizados, dogmatizados e incluso quizás cobardes, por otro lado. Y así no podemos avanzar. Tenemos que unirnos todos a una como Fuente Ovejuna, Ana Belén y demás.
Si no nos unimos, no vamos a cambiar a algo mejor. Vamos a cambiar, pero no para mejor, sino para peor. Entonces, vosotros que tenéis ese poder mediático, creo que tenéis mucha responsabilidad a la hora de expresaros, a la hora de hablar, porque no sabéis o bien el bien que podéis hacer o el gran mal que podéis también realizar. Así que por mi parte, un aplauso para Miguel Bosé y un pitido fuerte para Ana Belén. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.